Bon coach, pour commencer, question simple, comment est-ce que tu te sens ici après un mois? Pues tengo que decir que un feedback muy positivo. Estamos muy contentos de haber aceptado la oferta del PSG y de estar aquí. La verdad es que viviéndolo con mucha alegría. Ha sido un mes, ¿cuánto llevamos? Un mes más o menos. Ha sido todo muy intenso con la gira, pero muy bien, muy contentos y ilusionados. Necesitas un tiempo para conocerte, para que ellos te conozcan a ti, a tu staff, pero hemos sido recibidos de una manera maravillosa y nos encontramos muy a gusto, con muchas ganas de ir haciendo un proyecto, creciendo, y para eso necesitamos más días, más tiempo para que el equipo vaya entendiendo lo que queremos como entrenador, pero también la convivencia de todas las personas. Somos muchas personas aquí trabajando en beneficio del club y para ayudar a los jugadores. Et justement, quel genre d'entraîneur est-ce que tu es au quotidien? Un poco de todo. Me gusta hablar, soy una persona que habla mucho, pero cuidamos el mensaje que le damos a los jugadores. No puedes estar cada día hablándoles. No solo hablamos de táctica, hablamos de la vida, hablamos de valores, hablamos de situaciones personales, hablamos de lo que significa formar parte de un club como el PSG, hablamos de ser una familia, son los mismos valores. El fútbol y el deporte te genera situaciones muy parecidas a la vida, en las que muchas veces estás contento, otras muchas veces triste. Bueno, en general es bonito, interesante, y hay muchos momentos de observar, muchos momentos para hablar, muchos momentos para corregir y un poco transmitirle al jugador la idea futbolística que tenemos. Y bueno, la verdad es que es un proyecto muy, muy interesante y muy bonito. Pues si lo hacéis medianamente bien y vais hablando quién va quedando libre, múltiples opciones. On voit que dans ton idée du foot aussi, l'humain est aussi important que le joueur, et j'ai l'impression que ça passe par son épanouissement, ¿no? Por supuesto, antes que jugadores de fútbol son personas. Por eso el deporte es tan integrador, el deporte y el fútbol en este caso. Cuando estás en un deporte de equipo, no solo me alegro cuando yo marco un gol, cuando mi compañero marca un gol, o cuando incluso el jugador que juega en mi posición juega bien, es un momento de disfrute general. No solo pensar que somos el centro del mundo, no. Hay muchos valores muy importantes en la vida y en el deporte que sirven para ser un jugador indiscutible, indispensable. Bueno, nosotros que tenemos canas, pelo blanco, y que hemos vivido todas estas situaciones, intentamos informar a los jugadores de que hay muchas maneras de disfrutar y hay muchas maneras de ser un jugador único e indiscutible. No solo cuando juegas, también cuando estás en el vestuario, cuando estás en la grada, cuando estás lesionado. Creo que es importante transmitirle al jugador diferentes valores. Para mí es muy importante oír risas en el entrenamiento. Cuando hay que trabajar, se trabaja, máxima intensidad, pero hay que tratar de disfrutar tu día a día, tu vida futbolística, porque es muy corta. Yo soy una persona exigente, pero a mí lo que más me gusta de entrenar es la competición, evidentemente, competir y ganar, como todos los que estamos en el mundo profesional, pero la conexión con mis jugadores, no solo con los que juegan más partidos, con los que no juegan, tratar de mejorarlos, tratar de ayudarles, a pesar de que alguno dirá, no me pones, déjame en paz. Me gusta relacionarme con mis jugadores, me gusta ser cercano, pero a la vez exigente, y ese es mi trabajo. Tengo por norma vivir las cosas con pasión. Yo siempre he tratado de disfrutar mucho mi profesión, mi vida, de disfrutar de lo que es formar parte de un equipo. Un equipo es una familia, es real, no es un tópico, es una familia. Cuando hay una alegría nos abrazamos, cuando hay una tristeza lloramos. Pues esto es un poco un equipo de fútbol. Y no solo pensar que soy yo, tengo que marcar gol, no. Es muy bonito cuando marca gol mi compañero. Dar un pase es muchas veces más gratificante que marcar gol. A mí me gusta hablar de la vida, no solo de fútbol, y tratar de ayudar a los jugadores al máximo. En el principio es informar de las bases
de las cosas importantes, de las cosas indiscutibles y cómo tenemos que comportarnos en un terreno de juego, pero luego el crecimiento va a raíz de los entrenamientos, de los partidos, viendo esas conexiones, viendo esas relaciones entre jugadores, viendo y adaptándonos a qué cosas pasan en el terreno, en ataque y en defensa, en función del rival, pero sobre todo basado en nuestra idea de juego. No hay una sesión de entrenamiento que no vaya dirigida a mejorar esas situaciones de juego y entrenarlas. Ahora estamos creciendo en lo que significa dar una idea de juego, observando qué cosas pasan, qué jugadores tienen mejores conexiones, mejores sinergias, qué cosas suceden y al final yo siempre digo, nuestro trabajo como entrenadores y como staff es dar información al jugador para tener una idea clara de cómo jugamos, cómo atacamos, cómo defendemos, pero estar abiertos a ver qué otras cosas pasan y aprovecharnos de esas cosas que ya les surgen a ellos de manera natural. Pero estamos en el inicio, diría, queda muchísimo por mejorar, por hacer, muchísimo que analizar, pero son primeros pasos muy ilusionantes. Justement, tu découvres tout juste la Ligue 1. Comment est-ce qu'on fait quand on arrive dans un championnat qu'on ne connaît pas finalement? Nosotros empezamos antes de venir aquí haciendo un análisis general de la Liga, los partidos contra el PSG del año pasado, para ver qué cosas le hacían al Paris Saint-Germain y sacamos unas conclusiones y ahora ya nos analizamos partido a partido cada rival, primero Lorient, ahora Toulouse. Ahora, antes del descanso FIFA, solo hay 4 partidos. Bueno, tratamos de analizar cada rival, de entrenar esa semana en función de lo que creemos va a pasar en el partido y la verdad es que no da mucho tiempo para más. Acabamos a última hora de la noche en el despacho y siempre hay cosas y situaciones a valorar. Tu as disputé ton tout premier match au Parc des Princes. Alors Luis, ça fait quoi? Pues sorprendente, me gustó mucho la atmósfera, incluso en el calentamiento, cuando estamos en el vestuario, están cantando ya, el estadio cantando. Nos encanta, esperamos solo devolver esta alegría y esta pasión con buen fútbol, con goles y con victorias. Ese es nuestro objetivo. Nosotros vemos la presión a este nivel como un privilegio. Pressure is a privilege. Si quieres, si no estás preparado para aguantar esta presión, mejor deja el fútbol profesional. Para mí es una gran ventaja. Pour revenir un peu au terrain, on a aussi vu tes idées tout de suite, dès ces premiers matchs. Alors justement, c'est quoi le style de jeu que tu prônes? Nosotros tenemos una idea, ser un equipo que domine, ser un equipo que tenga el balón mucho más que el rival. Entonces no le damos espacio al rival, queremos tener el balón rápido para nosotros. Es como en el colegio, si hay un balón, es o para ti o para tu contrario, ¿no? El balón para nosotros. Y a partir de ahí, tratar de dominar el partido y no cambiar nuestra idea. Jugamos de la misma manera todo el partido. Luego ganas, pierdes, empatas, depende del rival. Pero hay algunos ítems que no cambian. No podemos pensar en, bueno, vamos a salir a ver lo que pasa. No, no es el objetivo. El equipo debe ir siempre a jugar de la misma manera en el campo que sea, la eliminatoria que sea, el estadio que sea, la competición, nos da igual. Pero que tengas una misma idea general no significa que juegues de la misma manera. Nosotros intentamos dominar el partido, no ser dominados, tratamos presionar siempre para que el rival no tenga tiempo, que haga el reloj, mire así, ¡oh! Me han quitado el balón. Es importante y a partir de ahí atacamos de diferentes maneras. Ocupamos los espacios, cambiamos de posición y somos totalmente impredecibles. Ese es el objetivo. Que a veces ataquemos más con un lateral, a veces más con un interior, a veces más con un extremo, a veces más con el 9. Vamos moviendo el balón y ocupando diferentes espacios. Muy difícil de plantearlo para el rival. Vamos a atacar, vamos a presionar, vamos a defender, vamos a crear ocasiones de gol. No sé cuántos partidos vamos a ganar, no sé cuántos títulos, pero que vamos a luchar por todos los títulos, seguro. Luego ya lo veremos. Coach, si on refait la même interview dans un mois, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'ici là? Pues una pequeña evolución de lo que estamos viendo ahora, un equipo que continúe mostrando lo mismo de este último partido, pero ganando partidos, marcando goles y haciendo disfrutar a nuestros aficionados. Ya habrá partidos de Champions, que es una competición que nos atrae mucho y que vamos a centrar mucha atención para hacerlo bien.
Y bueno, en la vida las cosas vienen como vienen, no todas son buenas, no todas son positivas. Tratar de adaptar la vela, ¿sabes? Windsurf, que tienes una vela y el viento viene de aquí, adapto a la vela, el viento viene de aquí, adapto a la vela. Pues un poco lo mismo. Me gusta mucho, la verdad, la ciudad, me gusta el país. Me gustaría aprender la lengua lo más rápido posible, eso es lo que me está costando más. La prochaine interview, on la fait en français alors? No, next time no. Qué difícil la pronunciación. Très difícil. Pero bueno, no sé cuándo, pero mi objetivo es hablar francés, acabaré hablando francés. Igual tengo que estar 10 años, pero bueno, ya veremos.